Bueno, gente, ahora sí llegamos al meollo del asunto. Les voy a contar a ustedes ahora acerca de las buenas noticias de Dios. Esto que les voy a contar, esto es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto que les voy a contar, muchos de ustedes ya conocen parte de esta historia. Algo que pasó hace 2000 años atrás. Pero lo que muchos no han podido reconocer es que esto que pasó hace 2000 años atrás, esto sigue pasando hasta el día de hoy. Y que como esto puede afectarte a ti, como también me ha afectado a mí, y puede salvarte a ti. Y el poder de Dios llegar a tu vida. Si así usted lo cree. Le voy a hablar acerca de la salvación, cómo Dios vino a salvarnos a nosotros. Y la cuestión aquí es que la salvación es una persona. Y esa persona resulta ser el Hijo de Dios. So que hemos, ¿verdad?, dado el diagnóstico de que todos nosotros, todo ser humano hemos pecado. Y cuán grave eso es ante los ojos de Dios. De tal manera de que seremos juzgados y seremos castigados eternamente. Dios, en vez de juzgarnos inmediatamente, decidió darnos una oportunidad para ser salvos y ser perdonados de todos nuestros pecados. Pero un detalle, y es que para poder ser perdonado también, alguien tiene que pagar por esos pecados. Alguien tiene que pagar por esa violación a la ley de Dios, al carácter de Dios. Entonces, pero no puede ser cualquier persona. Tiene que ser alguien que sea sin pecado, sea puro e intachable, para que pueda tomar nuestro lugar y así podemos ser justificados delante de Dios. Y esa persona es el propio Hijo de Dios, que se hizo hombre, se hizo un ser humano como nosotros. Vamos a poner, dibujar aquí. Y el Hijo de Dios vino como un hombre, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras necesidades. Nació así mismo como un bebé. Y le pusieron el nombre Jesús. Ahora, ¿por qué le pusieron ese nombre cuando él nació? Jesús significa Salvador. Y le pusieron ese nombre porque él vino a salvarnos de nuestros pecados. Así como está escrito en Mateo capítulo 1. So que Jesús vino, ¿verdad?, como un ser humano, como nosotros. Así mismo, exactamente como nosotros, con la excepción de que él nunca pecó. Cuando nosotros hemos mentido, él nunca mintió. Cuando nosotros hemos lastimado a alguien, hemos abusado a alguien, él nunca había hecho eso. Él vino de la misma manera como Dios creó el primer ser humano, intachable, puro, sin pecado, hasta que Adán decidió pecar. Pero todas las veces que Jesús fue tentado, él nunca cedió al pecado, siempre había obedecido a Dios. Como a los 30 años, fue donde esta persona, Juan Bautista, y fue sumergido, bautizado en las aguas. Y de ahí adelante comenzó su ministerio. En ese momento también Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
es el Espíritu de Dios, descendió físicamente en forma de paloma y reposó sobre Jesús. Y de ese momento de adelante, o del poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Jesús comenzó a sanar personas, a sanarlas físicamente, a hacer milagros, a liberar personas de espíritus inmundos y a proclamar y a predicar la buena noticia de que el reino de Dios se había acercado. Y también enseñó acerca de este reino que había sido antes prometido por Dios, pero que ya se había acercado en la persona de Jesús. También durante su ministerio, él tuvo discípulos, tuvo seguidores. Discípulos no es otra cosa que son estudiantes. Estudiantes que buscan seguir la enseñanza y el estilo de vida de su maestro. El maestro viene siendo Jesús y él tuvo sus discípulos. Lo más famoso de ellos fueron los 12 apóstoles. So que Jesús fue transmitiendo su doctrina, transmitiendo su estilo de vida. Todo lo que él hizo se lo enseñó, o buscó enseñárselo a sus discípulos. Luego, después de casi 3, ¿verdad? Fueron 3 años. Algo pasó. Es que los religiosos en aquel tiempo, mientras Jesús hacía todas estas cosas, hacía bienes para las personas necesitadas, sanaba a las personas, liberaba a las personas. Los religiosos en aquel tiempo le cogieron envidia a Jesús y comenzaron a buscar maneras en cómo para que Jesús cayera en sus trampas y poder acusar a Jesús de algo, pero no pudieron encontrar algo con qué acusarle. Pero cuando Jesús fue a Jerusalén, Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos y fue entregado a las autoridades en ese tiempo y fue crucificado. Lo crucificaron, lo colgaron de un madero para darle muerte. Pero esto no pasó así de casualidad, sino que era el plan de Dios. Dios se dio a su Hijo en sacrificio. Ahí cuando fue entregado y fue crucificado, ahí Dios cargó sobre su Hijo todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho, todo lo que gente hizo en el pasado, en el presente y en el futuro. Todos los pecados de la humanidad habidos y por haber fueron puestos sobre Jesús. Desde el primer ser humano hasta el último. Y Jesús, que nunca pecó, que nunca hizo nada malo, estaba ahí crucificado, dando su vida por nosotros, derramando su sangre por nosotros, para que nosotros podamos ser justificados. Y lo que parecía ser una tragedia, que en ese momento fue vista como una tragedia, ahí Dios nos estaba liberándonos y Dios nos estaba perdonando todos nuestros pecados. Jesús fue
fue muerto. Jesús murió y fue sepultado. Sepultaron en una tumba. Pero después de 3 días, fíjate, si Jesús hubiese hecho algo malo, aunque sea un solo pecado, hubiese mentido una sola vez, hubiese robado una sola vez, hubiese mirado a una mujer con lujuria una sola vez, hubiese quedado muerto. Porque la paga del pecado es la muerte. Por el pecado viene la muerte, y porque todos nosotros pecamos, vino la muerte a toda la humanidad. Pero como Él nunca pecó, nunca hizo nada malo, la muerte no pudo retenerlo en esa tumba. Y al tercer día, resucitó. Ya no hay tumba. Dejó atrás la tumba, dejó la tumba vacía. Y salió victorioso de la muerte. Se presentó vivo, no como un fantasma, sino que se presentó vivo, carne y hueso. Presentó vivo a sus discípulos. Dijo, mírenme, tóquenme, soy yo. Pueden tocarme, no soy un fantasma. Tengo manos, ¿verdad? Pueden tocar mis manos, ver mis pies. Mira mis heridas. Incluso él comió en ese momento con ellos. Estuvo con ellos 40 días. 40 días. Para que tuvieran pruebas irrefutables de que él realmente había resucitado. Como ya estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, luego de darle unas instrucciones a sus discípulos de que anunciaran esta buena noticia, de que en su nombre iba a ser anunciado el Evangelio, iba a ser anunciado el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y luego Él ascendió al cielo para sentarse en su trono a la diestra de Dios Padre. Sentado en el lugar de máxima autoridad, sobre todo principado y potestad y sobre todo nombre que se nombra. El nombre de Jesucristo, que es el Señor. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y todos los que creen en Él, todos los que deciden creer en Él, van a tener vida eterna. Solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos entrar en la presencia de Dios. Porque Él fue quien murió, derramó su sangre por nosotros. Fue sepultado y resucitó por nosotros. Para podernos darnos vida eterna y perdonarnos todos nuestros pecados. Solamente si creemos en Él. Ahora, como lo había dicho al principio, muchos de ustedes han escuchado ya esta historia. Otros quizás no lo han escuchado y esta es la primera vez que están escuchando esto y tienen quizás sus preguntas, y otros estarán, ¿verdad? Como quien dice, con sus ojos abiertos, con sus corazones tocados por Dios. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿usted cree esto? Jesús dijo que anunciemos esto, que anunciemos esta buena noticia. Y todo aquel que cree y sea bautizado será salvo. Y todo aquel que no cree será condenado. Ya ese es el criterio. Dios pagó por nuestros pecados. Solamente en Cristo. No es a través de ninguna religión, porque esto no es una religión, es a través de una persona, que es Jesucristo.
y solamente si creemos en Él. Pero ahora, la cuestión queda, ¿qué significa creer en Él? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? ¿Es conocer la historia o ser parte de esa historia? Gracias a Dios que Él me rescató y soy parte de esa historia. Soy parte de Cristo. Y usted también puede ser parte de Cristo. Y entonces, lo que tenemos vida eterna, vamos a ser parte de su reino. Porque un día Él va a regresar. Él va a regresar y va a establecer su reino con poder y autoridad. Ahora, en el próximo video voy a entrar con claridad lo que significa creer en Él. Para que así pueda responder como Dios manda. Pueda responder correctamente como Dios manda que respondamos a este mensaje. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye bye.